¿Y si te dijera que uno de los asesinos más inteligentes, escurridizos y perturbadores de la historia aún podría estar entre nosotros? Sí, caminando entre la multitud, observando en silencio, tal vez incluso suscribiéndose a canales como este, esperando ver si alguien logra acercarse lo suficiente a su verdad. Porque hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más desconcertantes de todos los tiempos, el del asesino del Zodíaco. Este no es solo un criminal más, no, es alguien que jugó con la policía, con los medios y con todos nosotros. Enviaba cartas cifradas a los periódicos, como si se tratara de un juego macabro. Retaba a los investigadores a entender su mente, a atraparlo si podían, pero nadie lo logró, ni siquiera el FBI. Hoy vamos a desencriptar esas pistas. Algunas se resolvieron, otras jamás, y puede que ahí, justo en lo que todos descartaron como ruido, se esconda la clave. Una palabra, un patrón, un símbolo, algo que siempre estuvo frente a nosotros, pero que nadie se atrevió a mirar dos veces. Prepárate, porque no solo vas a escuchar los hechos, vas a mirar con otros ojos. Quizá veas lo que nadie antes ha visto. Y si tienes el valor de llegar hasta el final, podrías encontrar una verdad que lleva décadas enterrada, una que el mismísimo Zodíaco no quería que descubrieras. Esto no es solo un caso sin resolver, es una advertencia y un rompecabezas que aún espera ser resuelto. Entre los años 1968 y 1969, el estado de California vivió una pesadilla que marcaría para siempre la historia criminal de Estados Unidos. Un asesino desconocido comenzó a atacar al azar, escogiendo a sus víctimas sin patrón claro, dejando tras de sí una estela de terror, confusión y mensajes. Pero este criminal no se conformó con matar. Quería atención, quería notoriedad. Comenzó a enviar cartas codificadas a los principales periódicos del país, llenas de símbolos extraños, amenazas macabras y burlas dirigidas a la policía. En esas misivas, firmadas con un enigmático símbolo similar a una diana, se autodenominó el asesino del Zodíaco. El Zodíaco se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático. Aparecía en portadas, en programas de televisión, en las conversaciones de cada hogar. Nadie estaba a salvo. Decía matar por diversión y aseguraba que sus víctimas serían sus esclavos en el más allá. Oficialmente, se le atribuyen 5 víctimas mortales, pero él mismo afirmó haber asesinado a más de 30 personas. ¿Exageración? ¿Desinformación? ¿O simplemente una verdad que nunca se pudo comprobar? Cientos de sospechosos fueron interrogados. Decenas de teorías surgieron. Sin embargo, más de 5 décadas después, su identidad sigue siendo uno de los mayores enigmas del crimen moderno. El caso permanece abierto, y lo más inquietante es que algunas de sus cartas jamás fueron descifradas por completo. ¿Podría la verdad haber estado siempre ahí, oculta entre líneas? Esto apenas comienza. Pero, ¿qué contenía exactamente su primer mensaje? ¿Un nombre? ¿Una advertencia? ¿O tal vez una confesión que nadie supo leer? El asesino del Zodíaco no envió una simple carta.
lo que llegó a las redacciones de 3 periódicos de California en julio de 1969 fue un verdadero desafío. Una pieza de código cifrado de 408 caracteres. Un mensaje que, según él, revelaba su verdadera identidad. Si alguien lograba entenderlo. Imagina recibir una hoja impresa con símbolos crípticos, letras y signos extraños, sin orden aparente. En apariencia, solo un rompecabezas. Pero dentro se escondía algo más. Una promesa, una burla y, sobre todo, una amenaza directa. Si descifras esto, me atraparán. Esa frase quedó grabada como un eco oscuro en la historia de la criminología. ¿Era una trampa? ¿Una forma de desviar la atención? ¿O estaba jugando con todos desde el principio? Durante semanas, expertos, aficionados y criptógrafos intentaron romper el código. Finalmente, una pareja de profesores de secundaria logró descifrar gran parte del mensaje, pero lo que encontraron no era una confesión ni un nombre, era aún peor, una declaración de placer en matar, de poder, de dominio, nada que ayudara a detenerlo, nada que revelara quién era. ¿Pero eso fue todo? ¿Realmente nadie encontró lo que él temía que descubrieran? ¿O alguien lo hizo y decidió callar? Hoy vamos a mirar ese mensaje con nuevos ojos, porque quizá, solo quizá, la pista crucial siempre estuvo ahí, oculta, esperando a ser vista. ¿Fue un militar experto en códigos? ¿Un profesor de matemáticas con conocimientos avanzados en criptografía? ¿O alguien aún más cercano de lo que jamás imaginamos? Alguien que caminaba entre sus vecinos, saludaba cordialmente y por las noches escribía cartas llenas de terror. A lo largo de los años se han propuesto decenas de perfiles psicológicos del asesino del Zodíaco. Algunos afirman que se trata de un genio con conocimientos técnicos muy precisos. La forma en que cifraba sus mensajes, el lenguaje calculado, su aparente habilidad para desaparecer sin dejar rastro. Todo apunta a alguien con entrenamiento, tal vez en el ejército, en inteligencia o en alguna institución donde el anonimato era parte del oficio. Pero, ¿y si no fue uno solo? Piénsalo. Las cartas llegaron a distintos medios. Los crímenes ocurrieron en diferentes lugares, con métodos variados. Algunos testigos afirmaron haber visto a un hombre. Otros aseguraban haber notado inconsistencias físicas. ¿Podría tratarse de un grupo? Un pacto macabro de individuos que compartían una misma identidad, como una máscara colectiva. La teoría del zodiaco múltiple no es nueva, pero cada vez cobra más fuerza entre quienes estudian el caso. Si es cierta, cambiaría por completo todo lo que creemos saber. ¿Y tú, qué opinas? ¿Un genio solitario, obsesionado con el control? ¿O un grupo secreto que planificó uno de los misterios más escalofriantes de la historia moderna? Déjalo en los comentarios. Tu teoría podría acercarnos un poco más a una verdad que lleva más de 50 años en las sombras. Durante más de 50 años, el 340 Cipher, un criptograma enviado al San Francisco Chronicle en 1969, permaneció como uno de los enigmas más impenetrables del crimen moderno. Muchos lo intentaron. Criptógrafos profesionales, entusiastas, agencias federales. Todos fracasaron, hasta que, en diciembre de 2020, un equipo internacional de expertos en código rompió finalmente su silencio. Lo que encontraron fue perturbador. El mensaje, lejos de confesar un crimen o revelar una identidad, era una nueva provocación.
No tengo miedo a la cámara de gas porque me llevará al paraíso antes, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí. Frío, desalmado, inhumano. El Zodíaco no pedía perdón, no buscaba redención, se regodeaba en su supuesta impunidad, reforzando su imagen de intocable. En lugar de aclarar el caso, este mensaje solo sumó capas de oscuridad al mito. No incluía nombres, ni fechas, ni detalles concretos, solo más filosofía macabra, más arrogancia y una reafirmación de su deseo de permanecer como un símbolo del caos. El desciframiento fue un logro técnico impresionante, pero emocionalmente frustrante. 50 años después, el Zodíaco seguía hablando desde el pasado como si supiera que su sombra aún nos obsesiona. ¿Y si este mensaje fue solo otro juego? ¿Cuántos más nos faltan por entender? ¿Cuántas piezas siguen flotando, esperando ser colocadas en el rompecabezas final? A día de hoy, el misterio del asesino del Zodíaco sigue más vivo que nunca, no solo en archivos policiales, sino en la mente de miles de detectives aficionados alrededor del mundo. Personas como tú, que no pueden dejar de preguntarse: ¿y si la clave estuvo siempre frente a nuestros ojos? Foros, documentales, comunidades enteras en Internet siguen analizando palabra por palabra, símbolo por símbolo, cada carta, cada crimen. Algunos creen haber encontrado patrones, otros aseguran que todo fue un juego mental y que el asesino quería que nos obsesionáramos. Quizá, justo en este video, entre las imágenes, las cartas o los mapas, haya algo que nadie más ha visto. Algo pequeño, una conexión, una cifra, un símbolo, una anomalía visual, algo que podría reescribir lo que creemos saber sobre este caso. ¿Hubo algún detalle extraño en las cartas que mostramos? ¿Alguna frase que no encaja del todo? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber qué piensas tú. Y si quieres seguir explorando misterios como este, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo video nos adentraremos en otro caso, quizás aún más escalofriante, uno donde las respuestas pueden estar aún más enterradas en la oscuridad. La verdad está ahí afuera, pero a veces se esconde justo donde nadie mira.